Nada, ahí déjalo en el banco. Pero es que, pastor, son 10 pesos. Ese es tu 10%, ahí déjalo en el banco. No lo uses. Verás que a la vuelta de un año, Dios te va a multiplicar ese dinero. Pero si tú realmente quieres tener más dinero, va a sonar para ti ilógico. Pero invierte el 90% de tu salario, inviértelo en el Señor. Y tú vive con el 10%. Y Dios te va a proveer. Prueba al Señor, dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si Dios no te da, como Él te lo prometió, dice que Él te va a dar hasta que sobreabunde. Pruébalo al Señor y verás que así es. La Escritura asegura que en toda labor siempre hay frutos. Si tú haces las cosas, Dios te va a dar ese fruto, pero es cuestión de que la empieces. Es una ley que nosotros gocemos y bebamos del fruto de nuestra siembra. Claro, hay que ir a viajar y conocer y tener cosas, una televisión, un carro, una cama digna, una estufa digna, un refrigerador digno. Claro, pero ese es el resultado de lo que tú trabajaste. No quieras tenerlo todo a crédito y que después no puedas pagarlo porque no te has puesto a trabajar. Entonces tenemos que entender que todos recibiremos recompensa de acuerdo a lo que nosotros hemos sembrado. Primero a los Corintios 3:8. Las provisiones de Dios están condicionadas y son innumerables. Para obtenerlas tenemos que ser trabajadores y así es como vendrá. Proverbios 10:14 dice acerca de esto. Y yo quiero leerte esta parte de la escritura. 10:14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Entonces, mi hermano, tenemos que entender eso. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Cuál de estas dos es tu mano? Entonces, para llenar los graneros o tener abundancia, debemos llenar las demandas que Dios nos pide. ¿Cuáles son? Traer ofrendas, traer primicias y traer los diezmos. ¿No te gusta? Apaga el monitor, apaga la computadora y no sigas viendo este programa. Pero si en realidad quieres que Dios te dé riquezas, entonces trae las ofrendas a tu iglesia, trae las primicias a tu iglesia y trae los diezmos a tu iglesia. Abraham recibió la promesa de ser bendecido si obedecía y salía de su tierra, Génesis 12:2. Tú tienes que obedecer también. No es algo que si yo quiero dar el diezmo, es una obligación. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Dios te manda que tú lo hagas. La consagración a Dios es otro requisito para nuestra bendición, Éxodo 32:29. La bendición es una elección nuestra. Nosotros queremos bendición, la podemos tener, Dios nos la da, pero muchas veces no la queremos tener. Pero pastor, ¿cómo puede decir eso que no la queremos tener? Claro, porque Dios nos dice que nos va a bendecir si nosotros diezmamos al Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos quedamos con ese diezmo. No me vas a decir que no, porque sí ha pasado. Entonces, me puedes mentir a mí, le puedes mentir a tu pastor, pero a Dios no le puedes mentir. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta que los diezmos son sola, única y exclusivamente para tu iglesia. Si tú sales de viaje, mi hermano, viaje de placer, de lo que tú quieras, y vas a regresar a la congregación donde tú estás, entonces tú tienes que guardar esos diezmos por 1, 2, 3, 4 semanas que tú te hayas ido. Y a la vuelta de ese viaje, tú tienes que entregar esos diezmos al Señor. No es de que yo me fui de vacaciones, entonces me fui de vacaciones del Señor, entonces yo ya no tengo responsabilidades de los diezmos. No, porque el Señor te siguió dando vida, sí, ¿verdad? ¿Te siguió dando salud? Sí. ¿Te dio ese dinero para que puedas viajar? Sí. Entonces, por lo tanto, Dios está contigo todavía. Por lo tanto, tú tienes que estar con Él también todavía. Hay muchas personas que me han llamado y me han dicho, pastor, pero si yo salgo de vacaciones, ¿puedo dejar de dar los diezmos? Bueno, si tú quieres dejar de darlos, adelante, esa es tu decisión. Pero yo te recomendaría que no. ¿Por qué? Porque Dios sigue ayudándote. Estés o no estés de vacaciones, Dios te sigue ayudando. Pero pastor, es que yo estoy desempleado. Yo no puedo dar diezmos. ¿Quién dijo que no? ¿Tienes dinero para comer? Bueno, de ahí aparta el diezmo de tu comida y dáselo al Señor. Entonces muchas veces nosotros buscamos cómo salirnos de la responsabilidad.
Pero no debe ser así. Tenemos que tener bien en cuenta que nosotros tenemos que darle al Señor sobre nuestras riquezas. La bendición es nuestra. Solamente tenemos que agarrarla. La magnitud de las bendiciones que Dios trae a sus hijos es tremenda, es grandísima. Y ahí está, pero no la queremos agarrar. La palabra asegura que serán hasta que sobreabunden estas bendiciones. Pero muchas veces no las queremos tomar. Y que sus bendiciones son conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tú crees que Dios sea glorioso, sea rico en abundancia? Esa misma riqueza, esa misma abundancia nos la está dando a nosotros. Solamente es cuestión de que nosotros confiemos en Él. ¿O te ha hecho falta el alimento? ¿Te ha hecho falta un templo en donde congregarte? ¿Te ha hecho falta un pastor o alguien que te predique de la palabra? ¿Verdad que no? Entonces, mi hermano, es el momento de que tú y yo nos consagremos al Señor. Las bendiciones son conforme a sus riquezas en gloria, y que las bendiciones de Jehová siempre son para bien. Salmos capítulo 21. Ahí es donde nosotros entendemos todas estas cosas. Voy a Salmos capítulo 21 para que tú y yo entendamos esta parte de la palabra de Dios. Dice, porque les ha salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Y si nosotros entendemos el contexto, son alabanzas por la victoria que Dios les ha dado a esas personas. El que el Señor llenará nuestros graneros con abundancia. Eso es una declaración de fe para nuestras vidas. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender eso. Cuando nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor, Dios nos bendice, Dios nos multiplica, Dios nos da más de lo que nosotros merecemos. Pero no queremos hacerlo así, porque decimos que la bendición será mala, que la bendición será más trabajo, pero no queremos trabajo, queremos dinero. Déjame decirte que en esos tiempos muchos desean el trabajo más que el dinero. Desean el alimento más que el trabajo. Entonces, mi hermano, tenemos que entender estas cosas. La bendición será como la lluvia que jamás termina. ¿Has estado alguna vez en un lugar de Costa Rica en donde llueve y llueve y llueve y llueve y llueve y llueve y siempre llueve? Así serán las bendiciones. A lo mejor en el desierto tú dices, es que me está lloviendo, la luz del sol, el calor. Así es, mi hermano. Si algún día tú miras que el sol se apaga, deja de creer en Dios. Pero mientras el sol exista, mientras el sol dé su luz, entonces tú debes de seguir creyendo en el Señor. Y así es como nosotros entendemos esta parte de las Escrituras. Ezequiel capítulo 34, versículo 26, dice la palabra de Dios: y daré bendición a ellas y a los alrededor de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Lluvias de bendición. Entonces tenemos que entender estas cosas. Primero, que la pobreza y las riquezas, desde la perspectiva bíblica, son de Dios. Dios nos quiere dar riquezas. El segundo punto, de las provisiones de Dios están condicionadas y son innumerables. ¿Cómo? Que nosotros demos nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros diezmos. Y tercero, la magnitud de las bendiciones que Dios trae a sus hijos son innumerables, son grandes. Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir que si tú estás en Dios, estás bendecido. Si practicas sus principios, serás bendecido. Y sobre todo, la bendición de Dios no tiene límite. Así que, mi hermano, yo te dejo con esta predicación, con este estudio bíblico. Y yo quiero que tú, a partir de hoy, tú te metas con el Señor y aprendas a darle a Él. Déjame decirte que el pueblo de Dios que ha sido rescatado por el Señor ha pagado un precio. Y tú tienes que ser parte de ese pagar el precio. Porque no creas que con el sueldo del pastor se va a hacer todo. Ni con tu diezmo de 10, 20 pesos se va a hacer todo. Tú tienes que aprender a dar más de lo que te pide el Señor. Porque la bendición te va a llegar más de lo que tú mereces. Entonces, tú tienes que darle al Señor parte de tus bienes. Y tienes que aprender a vivir por fe. Así que, mi hermano, yo sé que esta parte de la palabra de Dios ha sido difícil para tu vida, porque ha tocado tu dinero,
ha tocado tus posesiones. Y eso es lo más difícil de nuestra vida, dejarnos dar de nuestras posesiones. Pero déjame decirte que es la mayor bendición. Pruébalo al Señor. Pruébalo y dile, ¿sabes qué? Este mes, 2 meses, estos 6 meses, yo voy a dejar todo a ti. Y si no me bendices, yo te voy a dejar, Señor. Pruébalo al Señor y verás que Él te va a dar grande bendición. Así que mi hermano, seguimos en sintonía y yo te animo a que tú sigas viendo y compartiendo estos videos para que sean de bendición a todo el pueblo de Dios. Así que mi hermano, se despide de ustedes el pastor Tonatiuh Cuen de la Iglesia Bautista del Represo en Nogales, Sonora, México. Estamos pues en el aire. Dios me los bendiga y estamos en contacto.